Cuando tenía 14 años de edad, jamás me imaginé trabajar en una morgue. Bueno, aún sigo estudiando para médico forense, pero la universidad me exige 80,000 horas de servicio. Todo esto comenzó cuando mis padres y yo perdimos a mi hermano pequeño. Sufrimos un accidente en carretera. Mis padres discutían. Ya ni recuerdo el por qué lo hacían. Mi hermanito Max estaba a mi lado. Yo tenía unos 10 años quizás. Viajábamos en carretera, ya que mi padre consiguió un mejor empleo en otra ciudad. Max debía de tener unos 4 años. Estábamos en la parte trasera del carro. Yo tenía bien puesto el cinturón de seguridad, pero la carriola de Max no estaba bien sujeta. Mi padre pasó por alto ese detalle. Todos a excepción de Max teníamos puesto el cinturón de seguridad correctamente. Debido a un fuerte choque, la carriola de Max salió volando por la parte delantera, estrellándose contra el carro de enfrente. Tengo muy vagos recuerdos de aquel incidente. Desperté en una sala de hospital. Mi padre estaba sentado al lado mío. Su brazo estaba sujetado con una venda. Le pregunté por Max. Él soltó unas lágrimas, sin poder responder a mi pregunta. Cuando pude recuperarme y salí del hospital, mi madre nos esperaba en una habitación de hotel. No teníamos casa a la cual regresar. Pocos días después, acudimos al funeral de mi hermano menor. Recuerdo ver a mi madre llorar desconsoladamente y a mi padre lo vi realmente enojado con los encargados de llevar el ataúd de mi hermano. No entendía por qué mi padre estaba tan molesto con aquellos trabajadores. Hasta tiempo después, cuando tuve el valor suficiente para preguntarle sobre aquella actitud tan violenta durante el funeral de Max. Él me contó que después del accidente, el cuerpo de Max quedó hecho trizas, se había pulverizado y su cuerpo nunca fue recuperado. Aquel ataúd estaba vacío, incluso su tumba no tenía cuerpo al cual nosotros podamos visitar. Mi padre le echaba la culpa a los médicos que acudieron en nuestra ayuda. Yo sabía que él había tenido gran parte de la culpa también, pero claro que jamás le diría algo así. Comencé a interesarme en el campo de la medicina para que otra gente que tenga una mala experiencia tenga un trato justo, con respeto y sobre todo, que el familiar que haya fallecido, su cuerpo sea entregado en las mejores condiciones posibles, para que no sufran lo que mi familia sufrió hace muchos años atrás. Regresando un poco en el tiempo, mi universidad, como les mencioné anteriormente, requería un mínimo de 80,000 horas de servicio, para lo cual fui asignado a una de las morgues más grandes de mi ciudad. El lugar no estaba tan mal, incluso sus instalaciones eran decentes. El lugar era dirigido por uno de los mejores cirujanos del país, nada más y nada menos que el doctor Ernesto. Ya estaba retirado de su profesión. Debido a su larga carrera, aún continuaba trabajando. Yo trabajaba de noche, durante la madrugada. Por la mañana, yo debía de ir a la universidad, y así consecutivamente. Al ser un lugar tan grande, llegaba sin mentir entre 8 a 10 cuerpos por noche. Yo debía aprender todo el proceso desde la llegada del cuerpo hasta su salida. Trabajaba con 3 personas en conjunto. Estábamos en el área número 5. El médico forense encargado se llamaba Andrés. El técnico en la morgue era Alan. Y por último, la tanatopractora era Esmeralda. Ella era la más joven de los 3. Era solo 4 años más grande que yo. La primera noche siempre es la más difícil, no solo porque es tu primer día, sino porque todo lo aprendido en la universidad debía de ser aplicado ya no con cuerpos de utilería, sino que eran cuerpos reales. Poco a poco aprendí todo el proceso de lavado para un cuerpo, pues si llegaban por causas naturales o si llegaban por algún accidente, eran preparados de distintas maneras.
Después de 2 meses de prácticas con los cuerpos de adultos, llegaba el primer cuerpo de un niño. Andrés me dijo que, dado el impacto de tratar con el cuerpo de un niño, por ser mi primera vez, yo debía de encargarme de todo el proceso de preparación del cuerpo. Esto, con la finalidad de ver si era capaz de trabajar en esta labor. No era habitual que llegaran niños a la morgue, y me sentí un poco nervioso, puesto que era mi primera vez solo. Pero en esta ocasión, el doctor Ernesto supervisaría todo el proceso. Extraño que alguien de su rango supervisara una cosa así. Al comenzar, todo estaba saliendo bien. Sin embargo, algo salió mal. No sabría cómo explicarlo, pero la máquina extractora colapsó y la sangre se esparció por todos lados. Incluso el estómago del niño explotó. Quedamos completamente manchados de sangre. Andrés me miró con una cara de decepción, al igual que Alan y Esmeralda. En cuanto al doctor Ernesto, me pidió de una manera relajada que limpiara el desastre que había causado. Sentía mucha pena por aquel niño. Trabajé lo mejor posible después de mi error, y el cuerpo quedó como si nada hubiera pasado. Tuve que dirigirme hacia la oficina del doctor Ernesto. Al entrar a su despacho, le expliqué la situación. No sabía el motivo por el cual aquella máquina explotó. Me miró y sin decir palabra alguna, dijo que todo estaba bien. Salí de su oficina y me quedé confundido. Esa noche al regresar a mi casa, tuve un sueño bastante extraño. Dentro de él, caminaba por un campo lleno de flores, como sacados de un cuento de hadas. Enfrente de mí, miles de niños aparecieron a lo lejos, pero mientras más me acercaba a ellos, sus cuerpos cambiaban. Era como si sus partes estuvieran amputadas, les faltaban un brazo o una pierna. Era una escena espantosa de ver. En ese instante desperté, sumamente agitado. Solo había sido un sueño, nada más. Los días pasaban y los cuerpos llegaban noche tras noche. Aprendí más y más cada día. Incluso tiempo después, llegó el cuerpo de otro niño. Claro que me ofrecí para prepararlo personalmente, y como de costumbre, el doctor Ernesto estaba presente. Todo el proceso salió de maravilla, al igual que todos me felicitaron, excepto el doctor Ernesto. Él se quedó mirando fijamente el cuerpo del niño, inspeccionando todo mi trabajo. Al terminar, dijo que lo acompañara a su oficina. Me sentía nervioso. Tal vez había cometido alguna clase de error que los demás no habían notado, solo él. Pero no fue así. De un cajón de su escritorio, sacó una fotografía de una niña pequeña. Me comentó que ella era su hija, pero lamentablemente falleció mucho tiempo atrás. No entendía a dónde quería llegar con todo esto. Tampoco quise averiguar de qué se trataba. Al salir de su oficina, dijo que había realizado un excelente trabajo, mejor que alguno de mis compañeros. A partir de hoy en adelante, yo me encargaría de todos los cuerpos de niños que llegaran a la morgue. Me sentía orgulloso en aquellos momentos. Faltaban poco más de 500 horas de servicio. El aprendizaje que había adquirido fue enorme. Mejoré desde mi último fallo. Aún seguía trabajando de madrugada. Una noche, mientras atendíamos un cuerpo con Andrés y Alan, escuchamos un lamento afuera del pasillo. Salimos corriendo y encontramos al director Ernesto discutiendo con una mujer. Ella reclamaba por el cuerpo de su hija. Mencionó algo que a todos nosotros nos heló la sangre. Dijo que le faltaba una pierna al cuerpo de su hija. Quedé en shock al escuchar una cosa así. Tratamos de tranquilizarla. Yo personalmente traté de calmarla. Ella me dio un golpe en la cabeza. Me desorienté un poco. Los demás la sujetaron de los brazos. Poco después la policía se llevó a la mujer
Me preguntaron si quería presentar cargos, pero me negué. Cuando todo se calmó, le pregunté al director qué rayos fue todo eso, a lo que él me respondió que la señora estaba loca. Según ella, al cuerpo de su hija le faltaba una pierna. Después de todo eso, cuando las aguas se calmaron y regresamos a trabajar, le pregunté a Esmeralda si sabía de quién se trataba. Dijo no saber qué cuerpo reclamaba la señora, pero sí recordaba el nombre de ella. María se llamaba. Revisé los expedientes de la señora María. Tras leerlos, me di cuenta que en efecto, el cuerpo salió de la morgue sin ninguna falta de extremidad. Nada tenía sentido. ¿Por qué la mujer reclamaba que el cuerpo de su hija le faltaba una pierna? Al pasar un par de días más, otro incidente surgía. Esta vez, el brazo de un niño hacía falta. Todo era muy confuso, lo que me hizo pensar si alguien de verdad estaba robando las extremidades de los cuerpos en la morgue. ¿Pero por qué o para qué? No había manera de revisar cámaras de seguridad, puesto que las instalaciones no tenían esa clase de equipos. Revisé muy bien el área donde yo trabajaba. No había explicación alguna ante esta barbaridad. Una noche decidí quedarme hasta la mañana siguiente. Todos los cuerpos embalsamados eran entregados al salir el sol en la sala de salida. Sin que nadie me viera, me escondí dentro de un armario donde guardábamos las batas. Dejé la puerta entreabierta para poder observar. Escuché la puerta de la entrada abrirse. Era Esmeralda. ¿Qué rayos hacía ella ahí? Tenía una sierra sumamente grande y comenzó a cortar un pie de un cuerpo. El sonido era espantoso. Podía oír el crujir de los huesos junto con la carne. No aguanté más. Salí para confrontarla. Ella se asustó demasiado. Me dijo que no era lo que yo pensaba. Si no era así, entonces ¿por qué hacía todo esto? Ella comenzó a llorar. Tiró la sierra junto con el pie que ya había cortado. Me tomó de las manos y me hizo jurar que pasara lo que pasara, no le contara a nadie. Accedí y nos dirigimos a la última aula de la morgue. Ahí, una puerta estaba cerrada con cadenas. Le pregunté qué rayos estábamos haciendo, pues era la primera vez que veía esa puerta. Al abrirla, algo sumamente retorcido estaba dentro. El cuerpo de una mujer estaba unido a otras extremidades que no correspondían a su cuerpo, sino a las partes que fueron robadas noches anteriores. Como si fuera el monstruo de Frankenstein. Estaba acostada en una camilla. El olor era insoportable, incluso para mí. ¿Cómo era posible que Esmeralda hiciera tales cosas? En aquel momento, la puerta se cerró de golpe y el director Ernesto estaba parado frente a nosotros. Le exigí que me diera explicación a tales cosas. No habló en lo absoluto. Simplemente se quedó observándonos. Sin embargo, comenzó a reírse de manera normal. Esmeralda estaba realmente asustada. Quería salir de aquel lugar. El doctor Ernesto me explicó que aquella criatura era su hija fallecida. No podía sepultarla, pero no podía conservar su cuerpo para siempre. Él cambiaba partes de su cuerpo para conservar una parte de ella. Pero dado su estado, aquella niña ya no era su hija. Lo único que resaltaba más que otra cosa era la cabeza. Esta ya estaba en un estado de descomposición sumamente atroz. Ni siquiera podía asemejarse a la imagen que me enseñó en la fotografía de su oficina. Le dije que estaba loco. Ella ya no era su hija. Al doctor no le pareció mi comentario. De su bata sacó un bisturí y él corrió hacia mí. Me apuñaló directamente en el estómago. Fue tan rápido que no me dio tiempo de reaccionar. Esmeralda gritó, corrió hacia la puerta y huyó de aquel lugar. Me quedé tendido en el suelo.
Sentí mucho frío. Poco a poco sentí cómo mi alma dejaba este mundo. Nadie lamentaba mi muerte. Ni siquiera tuve un funeral digno. Parte de mi cuerpo fue cremado y mis cenizas estaban regadas en la basura. Nadie llorará mi muerte. Ahora, una parte de mi cuerpo alimenta a esa niña, o mejor dicho, a esa criatura.